Salvete Omnes, yo soy Néstor Márquez y hoy en Antigua Roma al Día me he venido al corazón de la ciudad de Roma, a la Basílica de San Juan de Letrán, una de las iglesias más espectaculares de la ciudad eterna. Ahora vais a ver que efectivamente no os estoy engañando porque mirad qué maravilla esta iglesia barroca construida entre los siglos XVII y XVIII que nos va a mostrar toda la magnificencia de la Iglesia Católica en ese momento de esplendor. Pero hoy no venimos a ver tanto la basílica, construida por cierto sobre una anterior basílica de época del emperador Constantino, que la tenemos precisamente, ahí tenemos representada la estatua del emperador Constantino, que ya sabéis que es el primer emperador cristiano de Roma. Pues construida, como digo, sobre esa basílica, que seguramente es la más antigua de toda la ciudad de Roma, y además construida esa iglesia seguramente sobre lo que era el cuartel general de los Equites Singulares Augusti, la caballería del emperador, y de hecho, no sé si lo sabíais, pero justo detrás de esta zona de la basílica se encontró, o siempre estuvo allí, la gran estatua de bronce dorado de Marco Aurelio, que después Miguel Ángel colocó en la Piazza del Campidoglio y que hoy está en los museos capitolinos para que la podamos ver. Es una verdadera maravilla. Pero como digo, hoy estamos aquí para algo un poco diferente, y es que en el año 1660, cuando se estaba construyendo esta nueva basílica, el Papa Alejandro VII ordenó traer estas gigantescas puertas de bronce que son, por supuesto, originales de época romana. Fijaos qué verdadera maravilla de puertas. Os estaréis preguntando de dónde vienen estas puertas. ¿Qué edificio romano tuvo estas puertas que estamos viendo nosotros ahora aquí? Pues se trata de las puertas de la Curia Iulia, el edificio en el que se reunía el Senado que comenzó a construir Cayo Julio César y que inauguró después Augusto, su sucesor. Estas puertas que tenemos aquí no son, sin embargo, las puertas originales de la Curia Iulia que se inauguró en el año 29 a.C., porque la Curia ha sufrido remodelaciones, incendios, diversos problemas que hacen que no sean las originales, por lo cual realmente no podemos decir que el emperador Augusto haya pasado a través de estas puertas, pero sí, quizá podemos hablar ya de que son de finales del siglo I después de Cristo. Quizás son de época del emperador Domiciano, lo que nos habla de que por estas puertas han pasado todos los emperadores romanos a partir de ese momento de finales del siglo I, empezando con el emperador Domiciano, el último de la dinastía Flavia. Esto lo sabemos porque en una restauración de las puertas se encontró un denario precisamente de finales del siglo I encajado dentro de la estructura, y eso nos podría ayudar a datarlas. Pero vamos a verlas un poco mejor, porque como os dije, el Papa Alejandro VII en 1660 las ordena traer hasta aquí, y las ordena traer desde la propia Curia, porque las puertas seguían estando allí, seguían estando en la Curia Iulia, en ese momento ya convertida en la iglesia de San Adriano al Foro. Una iglesia que guardaba perfectamente la estructura de la Curia original y solo la había recubierto en la parte interior con una iglesia que primero fue románica y después ya barroca. Pero estas puertas seguían en esa ubicación original, lo que pasa es que eran demasiado impresionantes para mantenerlas allí y el Papa ordenó que las trasladaran a la archibasílica de San Juan de Letrán. Además, como el hueco que tenían aquí en la archibasílica era tan grande, necesitaron de ampliarlas un poco, y parece ser que esta parte inferior que veis aquí se le añadió a las puertas originales romanas y por tanto sería un añadido ya moderno. Vamos a verlas, fijaos la perspectiva tan espectacular que tenemos de ellas desde aquí, unas puertas de 12 metros de altura que conservan toda la decoración, y es muy interesante que veamos precisamente esa decoración. Fijaos, tenemos estas estrellas, tenemos esta decoración
muy propia de la época imperial del siglo I. Fijaos todas las decoraciones de las cenefas, estas hojas de acanto con unos roleos muy similares a las que podemos encontrar en la decoración, por ejemplo, del Ara Pacis Augusta de época de Augusto, o en otros elementos ya de épocas posteriores, pero que, por ejemplo, en época de Domiciano eran muy comunes, porque lo que estaban diciéndonos es que ha llegado el esplendor, ha llegado la abundancia, ha llegado la prosperidad con la edad de oro. Y mirad también el detalle de estas bellotas que nos aparecen por aquí decorando toda la estructura de la puerta. Lo único que nos falta en la decoración de la puerta de la Curia Iulia serían las piezas que tendríamos en esta parte central. En esta parte central, como veis, tenemos unos huecos para anclar algunas decoraciones que fueron eliminadas, por supuesto, por la Iglesia. Probablemente estaríamos hablando de estatuas de la diosa Victoria. Como podéis comprender, Victoria, asociada con la curia, por supuesto, ya sabemos que dentro, en el interior de la curia, tendríamos la gran estatua de la Victoria traída de Tarento por el emperador, por orden del emperador Augusto. Con lo cual, como os decía, nos falta esa decoración, pero el resto lo tenemos intacto. Especialmente también hay que fijarse en todas estas estrellas que tenemos aquí, que nos recuerdan mucho al Sidus Iulium, a la estrella de Julio César, ese cometa que pasó poco después de la muerte de César por Roma y que se pudo ver en el firmamento incluso de día, y que Augusto propagandísticamente, en ese momento todavía Octaviano, no había recibido ese título de Augusto, que fue en el año 27 a.C., y en ese momento aprovechó precisamente esa propaganda maravillosa que le entregaron los astros para decir que el alma de César había subido a los cielos, con lo cual esa representación de la estrella aquí nos recuerda mucho a esa idea. Es verdaderamente espectacular que conservemos unas puertas como estas en una basílica también impresionante como es San Giovanni Laterano, San Juan de Letrán. Unas puertas que pueden moverse con prácticamente una sola mano porque están muy bien ancladas en los goznes, tanto en la parte inferior como, si lo veis, ahí en la parte superior. Y ahora vais a poder ver, porque aquí, aunque esté un poco oscuro, por la parte interior tenemos toda la estructura de los cerrojos, aunque modernos ya también, pero este sí, este agarre que tenéis aquí, ves que es plenamente romano, muy espectacular. Os recuerdo que estas puertas están hechas de madera, tienen un alma de madera y después están forradas con estas planchas de bronce. Bueno, creo que es algo maravilloso poder tenerlas aquí, además abiertas. Se abren cada día las puertas de la curia aquí en San Juan de Letrán y es impresionante poder pasar a través de ellas. Os animo a que vengáis a verlas, por supuesto, y ya sabéis que si queréis hacerlo conmigo, yo ahora mismo estoy precisamente aquí en uno de los viajes de Antigua Roma al día. Cada año, en unas fechas muy concretas, solo unos poquitos viajes al año, os podéis venir conmigo para ver estas joyas y tantas otras de la Antigua Roma. Así que si queréis más información os la dejo en la descripción del vídeo y podéis entrar también directamente en antiguaroma.com, en la web de Antigua Roma al día. Nada más, muchísimas gracias por haberme acompañado en este pequeño viaje a las puertas de la Curia Iulia, en este pequeño viaje a la Basílica de San Juan de Letrán. Y bueno, espero que nos veamos en el siguiente. Yo soy Néstor Márquez y hasta la próxima. Bene vale.